nos vamos al punto 2 y ya nos metemos de lleno en lo que es la historia de Grecia. Vamos a meternos en la época arcaica, por lo tanto la más antigua. Va a ser la época del nacimiento de las polis. Ahora veremos qué es esto de las polis. Bien, durante una época de la historia de Grecia, de la antigua historia de Grecia, hubo una invasión, que no se sabe muy bien de qué grupos eran, que sumieron a Grecia en un caos y en un apagón informativo. Cuando digo apagón informativo es que no dejaron prácticamente nada por escrito. Por eso a esta época se le llama la época oscura. No se sabe muy bien qué pasó. Entonces tenemos unos cuantos siglos de historia de Grecia en la que no tenemos documentación ninguna. Pero de esto se salió aproximadamente en el siglo VIII, en el que los griegos poco a poco van saliendo de esta etapa oscura y empiezan a agruparse en polis. ¿Qué es una polis? Una polis es una ciudad. Cuidado y no confundirlo con poli, que significa muchos. ¿Vale? Polis, con S, es ciudad. Y ellos van a empezar a hacerlas por todas partes. Recordar que como Grecia estaba muy compartimentada en valles, montañas y demás, había muy poca comunicación entre las ciudades. Y así, ¿veis? Se van a ir creando polis como Esparta, Argos, Epidauro, Megara, Atenas, Tebas, un montón de ellas. Aquí no aparecen todas, aquí solamente aparecen las más importantes. Estas polis, ya digo, van a funcionar como pequeños estados, independientes, cada una con su gobierno, su ejército, sus propias leyes. Por eso se dice que se llaman ciudades-estado. Eso era antiguo. Ahora no quedan apenas ciudades-estado, pero todavía tenemos alguna. Por ejemplo, Mónaco es una ciudad-estado. El Vaticano, pero poco más, ya no tenemos mucho más. Singapur también sería una ciudad-estado, ¿vale? Bien, ¿cómo estaban gobernadas estas polis primitivas? En principio por jefes locales, normalmente jefes militares, en el que, lógicamente, el pueblo no tenía ni pinchaba ni cortaba nada en la política de estas ciudades. Pero este poder, con el paso del tiempo, va a pasar, en casi todas partes, a poder o a manos de los más ricos, como ha ocurrido siempre. Siempre los que han controlado los países han sido la gente poderosa. En esta época, los ricos se hacen llamar a sí mismos aristoi, ¿vale? Aristoi significa en griego los mejores. Ellos se hacían llamar los mejores. Ellos eran los pro, ni más ni menos. ¿Quién tiene que gobernar? Nosotros, porque somos los mejores. Somos los más ricos, los que más hemos subido en la sociedad, por lo tanto tenemos derecho a gobernaros. Bien, si yo cojo la palabra aristoi y le sumo un sufijo en griego, que es kracia, que significa poder, aristoi y kracia, me hace la palabra que significa ¿qué? Gobierna, o el poder de los mejores. ¿Me seguís? Aristocracia todavía tenemos ahora. Lo que pasa es que ya no gobiernan. Pero la aristocracia es el gobierno de los más ricos hace años. Los duques, los marqueses, los condes. ¿Os suenan? Siempre se han llamado a esta gente los aristócratas, ¿no? ¿Vale? ¿Veis? De aquí procede la palabra aristocracia, gobierno de los mejores. El representante más claro de este tipo de gobierno es Esparta. Corto. Dime. Empezaría en un momento. ¿Quién? Emma. Sí. No te preocupes. Hago otra toma de 10 minutos. Que no. Que ahora mezclo. Que ahora mezclo, no te preocupes. Que para eso sirve cortar y pegar. Que no pasa nada. Vale. Bueno, es que sí, que lo mismo te tengo que interrumpir otra vez porque ha habido un problema con un Seidel y lo tengo que solucionar. Vale. Vale, pues me haces así y yo te digo. Vale. Y yo ya corto y sé dónde tengo que seguir. Vale, perfecto. Venga, seguimos. Esto es un fallo técnico. Tengo una carátula también para los fallos técnicos. Los volvemos a poner. Que claro, que como no habéis visto ninguno de mis vídeos, cada vez que ha habido un fallo técnico pongo una carátula de los Simpsons, pero no lo habéis visto, claro. ¿Veis? Como no habéis visto los vídeos. ¿Veis? O sea, ¿me lo curro para qué? Yo sí lo veo. Sí, ya. Pues no me habéis visto eso. Venga,
Sigo. Esparta va a ser el mejor ejemplo de este gobierno. Y ya veremos cómo funciona esta ciudad, porque la verdad que era un poquito rara. Gobernaban los mejores y se dedicaban solamente a una cosa: a la guerra, ¿vale? Y ahora los más guerreros. Bien, esto va a suceder durante un periodo amplio de tiempo, pero va a llegar un momento en el que el crecimiento de la población, o sea, va a empezar a haber cada vez más gente en las ciudades y que no van a tener buenas cosechas, porque la tierra no es muy buena y ya sabéis que no pueden plantar mucho, bueno, pues va a hacer que algunas de estas ciudades se rebelen contra los aristócratas, contra los aristoi. Porque si empiezan a pasar hambre, la gente empieza a pasar hambre, siempre se le echa la culpa a quien me está dirigiendo, quien gobierna mi país. Entonces, entre estas revueltas, algunas de ellas acabarán con los aristoi, los aristócratas expulsados, y empezará a haber un gobierno del pueblo, que en griego, demos, significa pueblo, y cracia, poder, pues democracia, el poder del pueblo. ¿Vale? Fue el inicio del proceso que culmina con la democracia, demos y cracia, ¿vale? Y, en este caso, la ciudad o la polis, que es el mejor ejemplo de democracia, va a ser Atenas. Bien, fijaros, hay un montón de ciudades, pero dos destacan, Esparta y Atenas. Una aristocrática, la otra democrática. Es como si mezclamos aceite y agua, que no se pueden juntar, no se pueden mezclar, ¿vale? Con lo que cada 2 por 3 van a estar discutiendo. Y discutir en esta época ya sabéis lo que es. Guerras. ¿Vale? Bueno, esta es, ya digo, la base sobre la cual se va a sentar la posterior historia de Grecia. Pero es que también esto de la llegada de la democracia, por las crisis de subsistencia, porque no podían dar de comer a todos, va a traer como consecuencia también la expansión griega. O sea, algo que fue malo para ellos va a ser beneficioso para el resto del mundo. ¿Vale? Venga, vamos con la segunda parte. La expansión. Hemos dicho que la llegada a la democracia fue por un problema de alimentación. Creció la población y no tenían alimentos para todos. Y eso, que os he comentado que era un problema para ellos, va a ser una bendición para el resto de Europa. Y bueno, para buena parte del mundo conocido en esa época. Porque va a obligar a que muchos griegos, como no tienen con qué comer, se tengan que ir. Ese proceso se llama ¿cómo? Emigración. Sales de tu país porque tienes que buscarte las habichuelas en otro. ¿Vale? Como no tienen alimentos suficientes, van a empezar a fundar colonias por todo el Mediterráneo. Fijaros, de este punto de partida, que más o menos es la zona de lo que es la civilización griega, fijaros todas las direcciones que van a tomar. Y cada uno de estos puntos son colonias que ellos van a crear. Ojo, fijaros hasta dónde me lleva. Bueno, España todavía no existe, pero ya va a meter a España en la historia, porque como los griegos van a llegar aquí y van a empezar a escribir sobre las cosas que tienen en lo que en esta época podía ser Iberia, ¿vale? Porque estaba llena de íberos, bueno, pues nos va a meter ya de lleno en la historia. O sea, nosotros vamos a entrar en la historia 3000 años más tarde que, por ejemplo, los egipcios. Pero bueno, ya nos metemos. Bueno, estos griegos lo que van a hacer es ir creando colonias que son también independientes. Si la gente salía, por ejemplo, de Corinto y se llegaba hasta aquí, hasta Masalia, que sería ¿qué? Masalia. Marsella. Si es Marsella, Masalia, en esta época, también se va a convertir en una colonia o en una polis completamente independiente. Pero va a tener contacto con todas, porque ante todo los griegos no eran conquistadores, eran comerciantes. Entonces los barcos se van a estar moviendo continuamente, van a sacar de aquí materias primas y las van a estar comerciando continuamente. Pero no solamente van a crear colonias y van a comerciar entre ellos. Fijaros que en este mapa también aparecen otros comerciantes que van a poner colonias también por toda Europa. Fijaros en la parte verde.
y la parte verde me dice que son fenicios. Los fenicios me vienen de aquí, o sea, relativamente cerca. Gente que, por ejemplo, creará la ciudad más antigua de todo Occidente europeo. No, Cádiz, Gadir, ¿vale? Mainake, que sería el equivalente, me parece, de Málaga, ¿vale? Esta gente, los griegos, por ejemplo, van a crear ciudades que todavía siguen existiendo, como puede ser Alicante. Ampurias. Ampurias. ¿No suena? Ampurias. No, Ampurias no está en Asturias, Ampurias está en Gerona. ¿Vale? Está en Gerona. Si estamos hablando que se metieron por el Mediterráneo, Asturias está aquí arriba. No, los griegos no pasaron del estrecho de Gibraltar. Para ellos, detrás del estrecho solamente podía haber problemas. Total, una de sus civilizaciones mitológicas estaba al otro lado del estrecho y se había hundido y desaparecido. El mito de la Atlántida, que era una ciudad fabulosa que se hundió en el mar. Por eso llamaban a esta parte el océano Atlántico, ¿vale? Según ellos, las colinas más altas de la Atlántida serían las Islas Canarias. Eso es lo que decían sus leyendas, ¿vale? Bueno, pero no nos vamos a quedar ahora con las leyendas. Estamos hablando de las colonias. Ya digo que son colonias completamente independientes de lo que eran las antiguas metrópolis, ¿vale? Se establecían normalmente siempre cerca de la costa, para así poder comerciar rápidamente con los barcos. Y también tenía que haber cerca una colina, para que ellos pudieran tener un castillito, o hacerse un castillito o una fortaleza, por si les atacaban toda la población, se pudiera ir ahí y, lógicamente, protegerse de los ataques. Cerca también, que tenía que haber para que ya fuera el sitio ideal, agua y terrenos fértiles. Bueno, de esta forma, los griegos van a exportar su sabiduría, su cultura, sus tradiciones, su comida prácticamente por toda Europa. Antes de la llegada de los griegos, nosotros, o en Iberia, no conocíamos algo tan básico como era el aceite, ellos nos trajeron los olivos, no conocíamos la vid, por lo tanto no conocíamos el vino, y nos trajeron el trigo. Esos tres elementos, olivo, vid y trigo, se llama trilogía mediterránea, y la pusieron por todo el Mediterráneo. Por eso, hay aceite en Francia, hay aceite en Italia, hay aceite en Marruecos, en Túnez, ¿vale? Prácticamente por todo el Mediterráneo, ¿vale? Bueno, esta expansión que tuvieron los griegos se va a realizar en dos oleadas. Primero, entre el año 750 y el 650, hacia el oeste. ¿El oeste qué es? ¿La izquierda o la derecha? En principio mi derecha, vuestra izquierda, ¿no? Sí. Que ahora lo veréis aquí. Hacia este lado. Hacia lo que sería la península itálica, el centro del Mediterráneo, la península ibérica, el norte. Bueno, el norte de África no, porque eso ya estaba con los fenicios. Ahora, no se peleaban con ellos. Simplemente comerciaban entre ambos. ¿Vale? Una vez que ya llegaron hasta aquí, porque ya no pudieron pasar de esta zona, empezó una segunda oleada 100 años más tarde, que se dirigió hacia el Mar Negro. El Mar Negro es este pequeño mar interior que se encuentra aquí, entre lo que es ahora mismo Rusia, Ucrania, Rumanía, ¿vale? Y Turquía. Esta parte de aquí de Europa, ¿vale? Consecuencias. Bueno, pues por un lado los griegos aportarán su parte cultural al resto de Europa y por otra van a entrar en contactos con otros pueblos y también de ellos van a absorber un montón de cosas. Van a entrar en contacto con los fenicios, etruscos que estaban aquí en la zona de Italia, los egipcios, por supuesto, y con gente un poquito más atrasada, como eran los íberos. Y eso nos traerá muy buenas consecuencias, ¿vale? Eso es todo, amigos.